Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre parte y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Pero muy buenas noches. Espero que estén sorprendidos, así como nosotros, con esa nueva presentación y esta maravillosa nueva escenografía para la nueva temporada de Mirá Montevideo. Gracias por estar ahí acompañándonos como siempre. Clarísimo, y es verdad, extiendo mis saludos y mis agradecimientos para todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, que han hecho de este programa su durabilidad. Exactamente. 4 temporadas y sí, parecía que iba a ser solo durante el verano, pero nos sentimos cómodos, somos nocturnos de alguna manera, se nos ve bien, se nos ve contentos, alegres y la verdad que un equipo increíble atrás. Haciendo todo esto posible, hace semanas que se viene trabajando, pensando y que ha quedado una belleza, así que tanto a nuestros compañeros que están detrás de cámaras, a los realizadores, a los productores, a todos muchísimas gracias por apoyar este programa que, como bien decimos con Noelia, es un hermoso oasis cultural en la televisión uruguaya. Totalmente, y que les recordamos, como lo dijimos la semana pasada, que les prometimos nueva escenografía y renovación de Mirá Montevideo. Bueno, que acá tenemos todo lo que ustedes quieren, pero vamos a estar lunes y miércoles a las 9 de la noche, una horita para disfrutar de este programazo que siempre tiene unos contenidos hermosísimos y que en el día de hoy, como digamos, empieza una nueva temporada de Mirá Montevideo, ¿de qué quisimos hablar? Somos tan originales. ¿De qué quisimos hablar en el día de hoy? Y bueno, nosotros notando, haciendo un poco zapping por la realidad y lo que va sucediendo, nos dimos cuenta que nadie está hablando de Montevideo ni de los 300 años y su fundación, entonces decidimos poner el tema sobre la mesa, sí, acá en Mirá Montevideo, y decidimos de alguna manera traer 2 personas que han de alguna manera dedicado parte de su expertise a la historia de esta hermosa ciudad. Total, a la historia y a que hasta los montevideanos la conozcamos de otra manera. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, estamos hablando del profesor, investigador, historiador Carlos De Masi, que lo vamos a tener en un ratito conversando con nosotros y también conversando con la periodista española Magdalena Martínez, que ya es una montevideana más, que es una de las autoras de este hermoso libro que se llama Montevideo, la Bella Durmiente, que ya va por su 3ª edición. Y queríamos entonces juntar estas 2 visiones, ¿no? El Montevideo histórico y de adentro y también el Montevideo que se ve desde afuera y que se vive. Y bueno, Magdalena creo que ya hace como 14 años que vive en Uruguay, una cosa bárbara, y es una amante de nuestra ciudad, digamos, apasionada de Montevideo. Me encanta que a su vez también es una periodista, como bien decías, de muchísimos años de trayectoria, pero que también conoce Latinoamérica muchísimo y ya de pique ir preguntando la diferencia de nuestra ciudad con diferentes capitales en este lado del mundo y también de alguna manera española, y nosotros tenemos esta cuestión de que muchas veces miramos un Montevideo con unas edificaciones que nos parecen europeas y que tiramos siempre para ese lado. Pero es tan así. ¿Esa es la Europa que en un momento era la guía o no? Voy tirando preguntitas. Creo que era la guía, ella en un momento dijo que era la guía, pero para mejorar esa Claro, Europa. ya era una guía futurista. Exacto. De lo que se quería en Europa. Pero bueno, eso, imagínense, ya estamos acá atrás de un que las ilustraciones son de Alfredo Guerra, no dijimos, o sea, dijimos una de las autoras, pero no nombramos a Alfredo Guerra, un gran artista visual increíble que hace esas ilustraciones maravillosas. Bueno, ustedes lo deben de conocer, de Guerra Intendente. Claro que sí. Seguramente el año que viene lo tengamos haciendo su Guerra Intendente. Así que bueno, ¿qué te parece? Es hermoso, yo ya estoy disfrutando del nuevo aire y estoy teniendo a todos los compañeros. ¿Recorramos la escenografía y así lo enloquecemos al debate? No, vamos a... Sí, vos decís ¿Querés romper guiones ya? ¿Vos querés ya ser el primer día? ¿Ya tenés ganas de ser rupturista y punky? Déjate a poquito que la gente tiene todo el tiempo. El director nos dio el sí.
Y bueno, no le van a dar decía Yo Noelia quiero recorrer Campo. nuestra escenografía. Vayamos primero para el lado que hoy no se va a ver tanto, porque va a seguir la música en vivo en este programa, no se Mirá la preocupen. luz. Me encanta que estemos oscuritos acá. Y porque no estaba pensado, Noelia, pero bueno, acá quizás en una de esas hay rock and roll, quizás hay un poco de charanga, quizás en algún momento Hay haya... plena, mirá, plena. nos iluminaron. Sí, tremendo. Gracias, compañeros. Esto no está en libreto, pero así es Mira Montevideo. Se sale un poquito del casete Si y le querés, gusta hacer estas no nos cosas. vamos hacia el otro lado porque ya ahora después del móvil el otro lado ya lo vamos a ver. Haz lo que ¿Está? quieras, compañera. Hoy es tu cumpleaños, es tu primer programa del año, así que alegría Bueno, absoluta. Está, bastó la pavada, nos vamos para el móvil. Nos vamos porque sí, mantenemos entrevistas, mantenemos de alguna manera nuestro costado musical, pero también salimos a la calle y vemos qué está sucediendo en Montevideo y en este caso de la mano de nuestra querida Lucila. Lucila, nombrada 3 veces, te vemos en pantalla. Hola compañeros, buenas noches. Digo noches porque sí, estamos celebrando esta nueva etapa de nuestro ciclo. Nos quedamos en la noche porque nos encanta, somos 3 mosqueteros de la noche y bueno, celebrando que comenzamos esta nueva etapa con muchísima alegría. Felicitaciones a todos los compañeros que han logrado esa escenografía preciosa para arrancar este nuevo ciclo y yo me sumo a este programa en el que están hablando de Montevideo, de los 300 años. Desde una parte quizás un poco más simbólica, más desde lo material, estamos en el Cabildo de Montevideo, donde hace poquito, el 29 de febrero, se acaba de inaugurar una muestra que se llama en Montevideo a 300 años del proceso fundacional, ¿sí? Es una muestra muy linda, estamos aquí como en la sala de apertura, donde se escucha en un casco de un barco, donde se escuchan golpear las olas del mar, y estoy junto a la directora del Museo Histórico Cabildo, Rosana Carrete, que bueno, nos va a llevar a hacer un recorrido y contar un poquito de qué va esta muestra que va a estar a disposición del público y que resulta muy importante también para entender un poquito más cómo fue este proceso fundacional. Bienvenida, Rosana, Mira Montevideo, y muchas gracias por abrirnos el Cabildo a estas horas para conocer la muestra. Bueno, muchas gracias a ustedes por iniciar el ciclo en el Museo Histórico Cabildo y dar difusión a esta exposición que llevó obviamente meses de investigación y que aborda este proceso fundacional desde esta cubierta que pudo haber sido uno de los barcos que vinieron desde Buenos Aires en el 24 o desde Canarias en el 26 o en el 29, con esas familias a las que se las entusiasmaba para instalarse en esta tierra donde no había nada, con ese título de hijos de algo, de solar conocido, o sea, con el título de don, con un solar de tierra, con una suerte de chacra y con una estancia. El viaje no era fácil, entonces vamos transcurriendo justamente desde esa cubierta con ropa colgada, que era bueno, muchas veces cuando atravesaban el trópico había que tentar la ropa al sol porque si no te la comían los gusanos, los piojos y lo que fuera. Eran como unos viajes bastante duros que hacía el señor Alzheimer, que hizo mucho dinero con ello y con el tráfico de esclavos. Y bueno, aquí vamos a una segunda sala, luego que están un montón de tallas que nos prestó el Museo de Historia del Arte, una colección de piezas de ese museo que es un poco, bueno, refleja el arte indígena bajo la influencia de los jesuitas y el poder de la Iglesia Católica como uno de los elementos de dominación de las poblaciones preexistentes y resistentes a la colonia. Contame un poco de eso, justamente, de las poblaciones preexistentes. Recién decías que se encontraban, o sea, que no había nada, pero sí estaban esas poblaciones. ¿De quiénes estamos hablando cuando hablamos de estas poblaciones preexistentes? No sé si seguimos para allá. Bueno, justamente las tribus mayoritarias eran los guenoas, los tapes guaraníes fueron los que... no es que ayudaron voluntariamente, los obligaron a construir a empezar a construir toda esa fuerte, porque Montevideo nace como una ciudad fuerte frente al avance de los portugueses, de ahí que lo obligaran a Zabala a fundar esa plaza fuerte aquí, y que bueno,
esas poblaciones, o sea, cuando uno a veces habla de como de los charrúas en el imaginario, los charrúas todavía no eran la población mayoritaria, pero sí eran poblaciones nómades que se resistían a ese modelo que iba contra todo su sistema de vida y que ocupaba sus territorios. Aquí los compañeros cámara justo se detuvieron en un sector que bueno, tiene que ver con un espacio especial que fue creado para los niños y niñas, porque bueno, el museo tiene 72.000 visitantes anuales y 10.000 de esos visitantes son niños, así que han decidido dedicarle este espacio especialmente a esta población. Bien, o sea, me encanta porque es mucha la agenda que tenemos en el programa educativo. Si bien las maestras a veces buscan que les contemos el periodo colonial desde un lugar más hegemónico o más clásico, bueno, en esta sala que vamos luego, que dejamos a las poblaciones preexistentes, vamos al 1800 y vamos al desarrollo de la ciudad y sus paisajes culturales. ¿Tá? O sea, paisaje cultural definimos porque bueno, es la interacción con el medio ambiente, con las construcciones, en cómo habitamos esa ciudad. En eso pone el foco esta exposición, en cómo fuimos y fueron habitando los montevideanos y las montevideanas y las poblaciones preexistentes y las poblaciones que llegaban esclavizadas desde África, esta ciudad de Montevideo. Entonces el museo cuenta la historia de todos y de todas. Entonces, bueno, en esos álbumes que hizo allí también está bueno que cuando viene un niño se sienta también que hay algo especial para destinado a infancias, y el artista Martín Vergés hizo esa especie de taller donde bueno, pueden completar un álbum, pero pueden también salirse de las líneas y generar obra propia. Tenemos recambios, o sea que cuando los álbumes estén completos seguiremos trabajando con ellos. Pero lo que decía es que sí, efectivamente, más de 10.000 estudiantes, no solo infancias, también liceales y grupos de ONGs, visitan con sus referentes el museo y que bueno, tener interactivos, tener didácticas tradicionales, tener pantallas táctiles, tener volúmenes, tener distintos soportes hacen que quienes visiten el museo no se sientan como que están en un lugar que es de ellos, se apropien y que la historia que estamos contando también los represente y que nos importa, o sea, se nota eso. Y bueno, el resultado es ese, que año a año vamos creciendo en cantidad de público y en cantidad de estudiantes que participan de ello. Así como veíamos en la antesala y estamos viendo también ahora los maniquíes con estas ropas, ¿qué otros elementos del acervo del museo están aquí? Y bueno, y también qué otras cosas fueron cedidas de otros museos. Bueno, en verdad, en este caso, excepto las piezas que nos cedió el MUAR gentilmente, y tuvimos también el apoyo del Departamento de Fotografía del Palacio Legislativo para hacer la copia de esa jura de la Constitución, o sea, del 30, y el Centro de Fotografía de Montevideo, que si bien estas placas de Jesús Cubela que terminan la sala son acervo del museo, están por cuestiones de conservación bajo guarda del Centro de Fotografía, y que cuentan también otros paisajes culturales con instantáneas de 1900, que este material es prácticamente inédito. Solo 100 de estas placas habían sido publicadas por el diario El País en el año 2000, y la mayoría de ellas, o sea, trabajamos haciendo una selección, son muchísimas las cajas, de la colección Fernando García, que como te decía está bajo guarda del Centro de Fotografía. El Centro de Fotografía las digitalizó y el área multimedia del museo realizó este audiovisual, donde también se ven esas diferencias sociales, esas diferencias en el habitar la ciudad, esos distintos paisajes culturales. No es lo mismo hablar de la Belle Époque montevideana que hablar del medio mundo, que hablar de las lavanderas que estaban a orillas del arroyo de los Pocitos, o esas infancias que disfrutaban de las playas que existían antes de que se construyera la Rambla Sur. Como para ir cerrando un poco, ¿qué es lo que a vos y bueno, como representante del museo más orgullosa te pone desde
o sea, pensando desde el lugar que construyeron esta muestra, como también constructores de pensamiento crítico, como hablábamos antes de comenzar la nota, bueno, hablando de un proceso fundacional, de lo que es construir, nada, una reflexión acerca de lo que esto significa, ¿no? Dos cosas. Uno, lo que te decía, que es contar la historia de todos y todas. O sea, no contar una historia blanca, masculina y desde un poder, ¿no? O sea, no un único relato. Acá seguramente no te vayas con una certeza, capaz que te vas con más preguntas que certezas. Lo otro es también ponernos a pensar qué ciudad queremos habitar en estos 300 años. O sea, a partir de ahora, ¿qué? O sea, Montevideo ha sido una ciudad que se ha caracterizado por borrar sus huellas. Desde que o sea, no es conservemos todo, pero bueno, se ha destruido mucho desde que se tira abajo la muralla en 1829, con la excusa de que la ciudad tenía que crecer a Ciudad Nueva. Luego, bueno, la ciudad novísima, que es como, bueno, la Belle Époque montevideana con los bulevares y demás. O sea, no sigamos borrando huellas en la ciudad. Entonces, cuando, por ejemplo, termina también con una pieza que nunca hayamos expuesto, que es este plano de Charles Tays del parque urbano, que es el Parque Rodó, es, bueno, pensando en la ciudad con grandes espacios públicos para el disfrute de toda la población. Entonces, bueno, capaz que tenemos que hacernos esa pregunta justo al terminar la sala, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ciudad queremos mantener? ¿Qué huellas queremos dejar? ¿Qué huellas no podríamos dejar que no sea solo el Cabildo o la Catedral del periodo colonial, sino luego todo un eclecticismo en nuestra arquitectura que debe perdurar? Rosana, muchísimas gracias, un placer haber hecho el recorrido contigo. Nada, ya saben, quedan invitados a recorrer esta muestra que, bueno, pone foco en los usos que la comunidad ha hecho del espacio público en el proceso fundacional de Montevideo. Ya ven los datos en pantalla de cuándo pueden venir a recorrerla, los horarios, y bueno, el Cabildo siempre está abierto y está divino para todos los ciudadanos y ciudadanas de Montevideo. Mucho éxito con el resto del programa, chicos. Un abrazo grandote y nos vemos el miércoles. El verano, más que una montaña rusa de emociones, es una montaña uruguaya. Porque acá también podés dar vueltas y vueltas por todos lados. Pero más que vértigo, te da una paz tremenda. Por eso este verano subite a disfrutar Uruguay y salí a recorrer los destinos que más te gusten. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Muchas gracias a Lucila que hizo ese hermoso móvil. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre el proceso fundacional de Montevideo, sobre un poco la historia de Montevideo y cómo ha cambiado también el paisaje cultural de nuestra ciudad. Y para eso invitamos al historiador Carlos De Masi y a la periodista Magdalena Martínez. Carlos, Magdalena, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer, bienvenidos. Esto es una formalidad, ahora nos vamos a tomar unos minutitos para entrar en una pausa y en breve le vamos a dar Bueno. a la charla. Empezamos a trabajar. Claro que sí. Ahí está. Nos Gracias aguantan por haber unos... venido. Ya venimos. Nos da trabajo desentrañar por cuál pasar. Conmigo siempre será. Y bueno, querida compañera, se prenden las luces y se prende el momento de la entrevista. Qué lindo. Ya los ¿Qué dos nombramos. tenemos? Sí. ¿Qué dos tenemos? Muy bien hablado. Es una alegría. Es una alegría. Y bueno, nos toca hacer una presentación y ahora a priori la vamos a hacer formal. Estamos con el escritor, historiador y profesor de historia Carlos De Masi, nació en Fray Bentos, publicó numerosos libros. Su último libro publicado por Banda Oriental es La Transición Uruguaya del 81 al 85 y bueno, se ha especializado en nuestro pasado reciente. Carlos querido, bienvenido, a quien recibimos un aplauso.
Muchas gracias. Por favor. Eso, bien, Pablo. A nosotros nos gusta aplaudir a los invitados y por perfecto. más que haya nueva temporada, A los los invitados también aplausos les gusta que los aplaudan, así que hay no un se sentimiento van a mutuo. ir. Y después estamos con la periodista española Magdalena Martínez, que bueno, ya hace más de como 14 años que vive aquí en Uruguay, ha trabajado como periodista y corresponsal en medios como Radio Francia Internacional, en El País de Madrid. Actualmente está en la publicación Found Society y bueno, en 2019 publicó por primera vez esa belleza de libro que es como una especie de guía, un libro guía sobre nuestra ciudad, nuestra querida Montevideo, junto al artista visual Alfredo Guerra. Y bueno, con ellos vamos a hablar un poco de... Para que yo quiero un lo que es aplauso para Montevideo. Arnaldo también. Yo Bienvenida. no tuve que hacer un aplauso. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, arrancamos contigo, Carlos, porque vamos a hablar como un poco desde el principio, ¿no? De la importancia de entender que la Fundación de Montevideo es un proceso que lleva Y varios esa es una cosa que a años. veces, digamos, cuesta un poco de trabajo entender qué significa. Es decir, normalmente los hechos sociales se desarrollan en forma de proceso, los vemos en forma de proceso, no podemos explicarlos desde la nada, digamos, ¿no? Lo vemos siempre como una relación de antecedentes. Entonces, esta que tú dijiste justo, vamos a ver desde el principio, justamente el concepto de proceso es lo contrario de principio. Claro. Es decir, dentro del proceso normalmente se buscan algunas fechas relevantes a los efectos de decir, bueno, este es, digamos, una fecha importante por tal razón. Entonces, yo qué sé, decimos, bueno, Montevideo se fundó entre tal año y tal año. Cualquier momento de esa serie puede ser, digamos, considerado como el momento de la fundación. Yo creo que es más explicativo, más comprensivo, si se dice, bueno, el comienzo del proceso, o podemos marcar un momento relevante del comienzo del proceso en tal momento, y podemos poner un momento final del proceso fundacional en tal otro momento. Y entonces armar así una especie como de abanico de posibilidades. Es claro, el día antes de que empezara el principio ya había cosas, eso tienen los procesos. Pero, digamos, por lo menos nos permite razonar de una manera diferente la complejidad que implica la fundación de una ciudad o cualquier proceso histórico complejo. Es decir, yo prefiero que nunca me encarguen fundar una ciudad, ¿no? Que no Hasta te ahora no toque. lo han hecho. Creo que con sabiduría hasta ahora no lo han hecho. Porque es realmente un proceso muy complejo. No se puede resolver en una sola medida o en un solo gesto. En la época colonial, en la época de la conquista, más bien cuando se fundaba Aparte de una una ciudad que querían fundar desde lejos. Claro, ese es el punto. Normalmente cuando se fundaba una ciudad venía la población, llegaba al lugar y allí el fundador leía un decreto y hacía unos gestos solemnes, hacía un poco ridículos, desafiaba a pelear a todo. Es decir, hacía algo que decía, bueno, a partir de este momento el mundo es diferente. Acá no pasó eso. Acá no hubo ningún gesto fundacional de esas características. Entonces, allí es donde se plantean estos temas. Por ejemplo, ¿cuándo fue realmente la fundación de Montevideo? Fue en ese periodo, no es un momento, es un lapso. Entonces, eso es lo que, digamos, a veces cuesta trabajo explicar. Yo creo que razonablemente cualquiera que lo piense 5 minutos, tal vez menos, entiende de qué se trata. Y entonces quedarías como el principio del proceso y el final del proceso. Y yo diría, el principio del proceso sería enero del 24, que es cuando empiezan a venir pobladores, empiezan a venir, se instala la guarnición, vienen indígenas traídos de las misiones. Zavala con mucho optimismo pidió 1000, yo creo que le mandaron 300 y algo, no me imagino, 1000 indígenas para empezar a construir la ciudad. Ya hay población, ya llega población con familia, los primeros pobladores llegan ahí, ese sería el principio. Y el final sería 1 de enero de 1730, cuando se instala el Cabildo de Montevideo, establece Zavala, los primeros cabildantes, establece las normas de funcionamiento de ese cabildo, y bueno, a partir de allí ya empieza a funcionar como ciudad nueva. Ya ahí es, digamos, plenamente una ciudad, con todas las dificultades que vamos a ver que tuvo. Pero, digamos, ahí, en ese tramo, digamos, está todo el proceso de fundación. Y allí hay varias fechas importantes. No es, digamos, que o es una o es la otra. Tenés la llegada de los pobladores canarios, el reparto de tierras, las primeras instalaciones de casas en la ciudad, las primeras construcciones. Es decir, todo eso se va desarrollando también como parte del proceso.
Y hay una fecha importante que todavía no la están cubriendo los historiadores, que es cuando Magdalena llega a Montevideo. Fue después de terminado el proceso fundacional. Es verdad, puede terminar el proceso Pero si no, fundacional. él lo habría dicho. Pero es una fecha importante, perdón, Magda, porque de alguna manera alguien que venía viviendo en diferentes capitales, había estado en diferentes países, decide de alguna manera echar raíces acá. Y no solo eso, sino que en el principio de tu libro, cuando uno enseguida abre y empieza a leer en Montevideo la Bella Durmiente tu biografía, ya te estás declarando una española montevideana. Eso es algo como decir, hey, vengo acá, así me presento. ¿Cómo se ha dado eso? Bueno, una española montevideana no tiene nada de exótico en la historia de Uruguay, ¿no? En realidad se produce con un enamoramiento del paseo de Montevideo, con apreciar poco a poco la belleza de la ciudad y de ahí ir integrando esas sensaciones, esa cosa que me hace bien de caminar, de ir a la Rambla, de estar por la ciudad, de hablar con la gente, y luego pasa a una cosa más teórica y las ganas de portarme mal con el profesor, porque yo le voy a discutir a él todas las fechas que acaba de dar, porque, claro, a mí lo que más me fascina de la historia de Uruguay, porque no lo entiendo, y de la historia de Montevideo, porque no lo entiendo, y se lo pregunto a los chiquilines que lo estudian y a los profesores, y nadie lo entiende, es la Guerra Grande. Es mi capítulo preferido de la historia de Uruguay, porque por más que leo menos entiendo y todo. Pero yo entiendo que ahí se funda lo que es para mí el alma de Montevideo, que es esa mezcla de resistencia, de gente muy loca que está peleando por distintas cosas, de una ciudad sitiada. Es cuando se cambia totalmente el callejero de Montevideo, vienen un día, lo cambian y le sacan todos los nombres santos y lo cambian de la noche a la mañana por nombres laicos, ¿no? Entonces es una pequeña república flotante en la que todo es posible, lleno de gente muy responsable, que se están haciendo una guerra muy loca que nadie entiende y que encima termina como en empate, ¿no? Sí, a la uruguaya, vencedores. claro, a la uruguaya en empate, ¿no? En empate. Gris, y en entonces, la zona ahí. Fundación del empate y entonces uruguayo. yo entiendo todo lo que dice el profesor, pero para mí, después de muchos años montevideando por ahí, ¿no? El alma de Uruguay se funda en la Guerra Grande por un montón de gente muy particular, que es la que marca hasta el día de hoy esta república tan linda que tenemos. ¿Qué pensás de eso que dice Sí, ella? a ver, es real, absolutamente real, porque además Montevideo, durante el sitio grande, tiene los montevideanos, tiene la población que se ha refugiado en Montevideo, tiene los emigrados argentinos que vinieron para acá, que es una generación brillante, es una generación pero deslumbrante, así uno piensa, estos son los tipos top a nivel continental, que es lo que se llama la primera generación romántica, bueno, Alberdi, Juan María Gutiérrez, Miguel Cané. Los anarquistas italianos. Los anarquistas italianos que fundan el primer falansterio acá en Montevideo, empezaron la revolución. Y además es la encrucijada de la historia universal del siglo XIX. Acá viene todo el mundo importante, pasa por Montevideo. Es una cosa increíble. A ver, digamos, hay un... Ya lié todo, ya compliqué todo, ya. Bueno, se fue todo al carajo, se fue todo al carajo. No, pero a ver si puedo. Hay una guerra internacional. Está metida Inglaterra, Francia, la Confederación Argentina, la República Oriental, Montevideo está Los sitiado. argentinos que siempre vienen aquí a arreglar sus cuitas. Cuando ellos tienen un lío ahí, se vienen todos en masa aquí, como son muchos, arman un lío. No, porque pero es la historia de que el descubren argentino argentinos. tiembla. Acá se descubren argentinos, ¿sabes? Sí. Ya no, porque allá en Argentina, pero... Claro. Hay un bloqueo a Buenos Aires, entonces, digamos, Rosas, el gobernador de Buenos Aires, no quiere negociar con los ingleses y que sigan con el bloqueo todo el tiempo que quieran. Y los ingleses y los franceses en realidad quieren mover esa situación, entonces mandan una misión. Lord Howden y el conde Colonna Walewski, Lord Howden inglés, el conde Colonna Walewski francés. El conde Colonna Walewski no es cualquier persona, es el hijo natural de Napoleón y María Walewska. Un jovencito arrogante que se imagina que se lleva a todo el mundo por delante. Lord Howden es un típico
diplomático inglés, flemático, aburrido y que además un poco dispuesto a soportar cosas. Ahí, digamos, hay un choque de trenes, donde además el que se mete en el medio es Garibaldi, que viene de Río Grande, está acá en Montevideo y es, digamos, el jefe de la Fuerza Naval Montevideana. Allí hay un choque terrible entre Colonna Valeschi y Garibaldi que termina espantoso. Al final Colonna Valeschi se tiene que ir. Años después, en Italia, se ha formado la unidad italiana, Garibaldi es uno de sus principales promotores, y falta, digamos, conquistar la ciudad de Roma. Garibaldi decide atacar la ciudad de Roma, pero el gobierno francés, Napoleón III, decide proteger la ciudad de Roma y manda... Pero entonces todo lo que aprendieron en Montevideo, todo lo aprendido en Montevideo lo llevan después para fundar la Italia unificada. ¿Quién es el diplomático, el canciller francés que dice a Garibaldi captúrenlo y métanlo preso? Colonna Valeschi. Es decir, le pasa la factura en Roma en 1862 de la cuenta que tenía desde acá. Es más, hay un jovencito francés, el hijo del funcionario del consulado francés, que mira todo, entiende todo y procesa todo eso, y se va para Francia cuando tiene 17 años, 18 años, y allá tiene una carrera artística muy breve, pero muy resonante. Se llamaba Isidore Ducasse. Se firmaba Conde de Lautréamont, así, el otro monte, el monte. El de los cantos de Maldoror. Exactamente, inventa ese personaje que describe en clave así fantástica lo que era el sitio grande de Montevideo. Es decir, uno mira, sobre todo el primer canto de los cantos de Maldoror, y dice, bueno, esto es Montevideo en la Guerra Grande, este es el Montevideo del sitio grande. Mirado por un niño que, claro, inventó el surrealismo. Es impresionante. Después André Breton decía, él es el inventor del surrealismo. Bueno, acá se vivía el surrealismo. ¿Y creen que eso que ha pasado, ¿no? en esa historia de Montevideo, ¿no? de esa época, desde la fundación, la Guerra Grande, todo eso, hace a la idiosincrasia de la ciudad? Absolutamente. Absolutamente, porque la ciudad y el país se caracteriza por un republicanismo muy arraigado, muy hermoso, bastante perfeccionado, que es todo eso que se llama la estabilidad de las instituciones y no sé qué, una especie de decencia que impregna, yo creo, a los uruguayos y a los montevideanos y que los obliga a estar constantemente en una lucha para mí, ¿no? El montevideano y el uruguayo siempre están luchando contra el progreso. Es como una isla que están luchando contra la modernidad, contra el progreso. Eso de que llega todo más tarde siempre es porque en realidad, como no estamos muy seguros de qué nos va a traer lo de afuera y el progreso, lo estamos siempre como deteniendo para ver si luego podemos seleccionar lo bueno y lo malo. Son momentos, es decir, hay momentos en que Montevideo es más bien vanguardista, conservador y hay momentos de vanguardismo. Exacto, y en este momento se esfuerza por detener en un momento el progreso, de baja del vanguardismo, y vamos a sí, pero no, mira, por ejemplo, bueno, en Montevideo de 1840-41 es la introducción del romanticismo en el ámbito de la lengua española prácticamente. Viene Juan María, llega Esteban Echeverría de París con el romanticismo estuvo mirando el episodio del estreno de la obra de Víctor Hugo en el Teatro de París, en un lío bárbaro. En definitiva, esta es una ciudad de cultura. Yo digo que hay más cafés, librerías en Montevideo que en todo el estado de Florida. ¿Qué comparación con En todo el estado de Florida no hay tantas librerías, cafés como en Montevideo. Abre una y tiene éxito, está llena de gente, la gente se compra un libro y toma un café. Hace poco entré en una cerca de Punta Carretas, que es una librería religiosa, católica, con café, adosada a una iglesia. Hay de todos los colores, de todos los tipos y de todas las maneras. Es una ciudad de cultura. Claro, eso además, fíjate, en la década del 20, del siglo XX, vos mirás Montevideo, tiene automóviles, cualquier cantidad, tiene edificios de varios pisos. 18 de julio parece, yo qué sé, Manhattan, es una cosa brutal. No ves un solo carro tirado por caballo. Ves las modas de las mujeres, es la última moda, ¿sí? Es decir, ese Montevideo es un Montevideo vanguardista, con una arquitectura moderna, racionalista, de la última palabra. Bueno, el Estadio Centenario. El monumento a la locura modernista, es decir, terrible estadio para un solo deporte, 50.000 personas.
Antes de divino, estamos los dos acá, Encantados de cual la vida, alumnos el acá guión. sentados, escuchando, porque bueno, es esto. sacar El nota. ambiente y todo está hermoso. Yo sí quiero preguntar porque te escuché decirlo en una entrevista y hablándolo con Noé, nos parece que es algo que también es muy de nuestra identidad. Esto como de defender a capa y espada algunas cosas cuando cuando hay cambios, no sé, bueno, vamos a mover esta calle de acá para acá o a cambiar esto de acá para acá y no sé qué, no lo hagamos, no, que mirá, papá. Pero después vemos que hay un montón de patrimonio abandonado, o sea que nosotros tampoco estamos como atentos a cuidarlo de alguna manera, de Ahí esta me dualidad. lanzo, ya me diste mi tema. A ver, el patrimonio montevideano no está bien conservado y hay muchos debes y tiene que haber yo diría a estas alturas ya, después de que llevo con Alfredo Guerra, siempre decimos, cuando estemos los dos juntos en el ¿cómo se dice? No en el sanatorio, ¿no? Sino el residencial, ¿no? Viejitos. Y entonces él me va a llamar y me dice, ¿viste que tiraron el Palacio Legislativo? Y entonces yo le voy a responder, sí, y el Palacio Salvo también, hicieron una torre de... O sea, hay que parar de demoler, hay que pensar un poco más y lo que hay que valorarlo y cuidarlo. Hay mucho para hacer y yo creo que a estas alturas del deterioro vendría bien una especie de pacto nacional, ¿no? De un buen pacto nacional de decir, esto tiene que estar absolutamente impecable porque tenemos una república hermosa, un país avanzado, un país especial y la capital tiene que ser un poco el reflejo de eso, ¿no? Y entonces no puede ser que estemos fabricando solo riqueza, solo consumidores, que es gente y generaciones que nacen ya frustradas porque quieren lo siguiente. Tenemos que volver a fabricar gente de cultura. Y entonces, patrimonio es cultura, cultura es educación y educación son mejores ciudadanos. Entonces, meterle al patrimonio a que las cosas estén bien y que la gente lo vea y lo disfrute, como esas exposiciones que hay en el Cabildo, que son una preciosidad, ¿no? Y que lo puedan hacer gratuitos. Los museos en Uruguay y en Montevideo son gratuitos. Yo creo que es un eje muy importante para que este país pueda detener el progreso, no para que avance, sino para que pueda detener el progreso. Por lo menos el progreso de la destrucción de los monumentos. Es del progreso de la destrucción. Eso y ciclovías. Excelente. Eso y ciclovías por todas partes. Perfecto, ya Genial. que decimos ciclovías, nosotros nos vamos a ir ahora a una tanda, pero todavía nos queda una preguntita final para que vayan pensando su recorrido en Montevideo. ¿Lo van pensando y ahora en unos minutos nos contestan? Sí. Vamos arriba, ya venimos. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Toda mujer, sos los cumpleaños que no pasamos. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Ay, qué ganas de que este programa dure más tiempo. Claro y que poder sí. seguir charlando y conversando, ¿no? Y enterarnos de todas esas cosas. Estuvimos intercambiando y seguimos aprendiendo también en la pausa porque se está tan cómodo y se pasa tan bien que hay muchas ganas de charlar. Totalmente. Pero bueno, el tiempo es tirano en la televisión. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Es original. Y entonces vamos por... Antes de hacer la última pregunta, lo único que quiero decir era como un comercial rezaba hace años que intentaba que la gente comprara algo y decía, compre batón, compre batón. No es así, pero sí recordarles a la gente que esta hermosa tercera edición ya está en las librerías, viene con agregados, viene con cosas que se le fueron sumando, desde botánica, comentarios, algunos dibujos más, un hermoso marcalibros, es un hermoso libro objeto, guía para llevar también en la mochila, recorrer la ciudad y cada tanto estar abriendo, súper recomendado. Para regalar y regalar. Llevar de viaje. Exactamente, y de repente haces un recorrido, como decimos, yo quiero hacer mi recorrido y me llevo este libro, porque voy mirando, voy jurando lo que mi Sabés entorno. historias de los lugares. Historias, cosas que tiro algún pasaron. dato curioso y quedo como un crack, también que no es menor. Y me parece que ahora sí, amiga, te doy el pie para la pregunta.
Y bueno, y la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Vos, como montevideano adoptado, digamos, y vos también como española adoptada, ¿cuál sería el recorrido favorito de ustedes que le dirían a una persona que no conoce Montevideo? No. Bueno, tienen que ir por acá para conocer Montevideo. Bueno, yo no sé si por dónde tiene que ir para conocer Montevideo. Yo puedo decirles dónde me gusta recorrer a mí y ahí es donde yo identifico Montevideo. Yo soy de Fraiventos, entonces el mar me deprime un poco. Es decir, Fraiventos tiene la costa argentina muy lejos, pero está allí, uno la percibe. En cambio, acá mirar el Río de la Plata y ver que desaparece, bueno, como que me viene un poco el bajón. Por más que la Rambla es una belleza y la disfruto enormemente, pero yo prefiero más bien la zona del Prado, ver los verdes. Entonces, el recorrido que a mí me gusta es desde Boulevard Artigas por la calle Burgues hacia el norte. Tiene un montón de casas antiguas, como decías tú, muy deterioradas, muy descuidadas. Alguien tendría que prender una luz de alarma y decir, estas casas hay que cuidarlas antes que haya que lamentar su desaparición. Seguir allí hasta la calle Larrañaga, Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera hacia la izquierda, seguimos más o menos con el mismo paisaje, pero nos vamos acercando al Prado. El monumento a Aparicio Saravia, tomar Millán hacia el norte, y entonces allí Museo Blanes y etcétera, y después allí tomar la Rambla del Arroyo Miguelete y caminar por la Rambla del Arroyo Miguelete. ¿Cuántos kilómetros caminé en ese recorrido? No sé, pero yo lo hacía con bastante frecuencia cuando vivía en el barrio y debe ser de las cosas que más extraño después cuando me mudé, es esa caminata. Poder hacer esa caminata y poder mirar en distintos momentos del año cómo va cambiando, porque los árboles cambian de color, porque el follaje cambia, cambian los sonidos, cambian los olores. Es decir, eso me encantaba, ese es mi Montevideo favorito. Además, poder cruzar algunos espacios muy modernos, muy actuales, con algunos muy antiguos que han quedado allí casi fosilizados, ¿no? La capilla Jackson, por ejemplo, que es una cosa insólita. Increíble. Llenito de tesoros. Vos serías como de los primeros pobladores de Montevideo que se para- iban para el Miguelete por el viento yo y por... comparto absolutamente. Don José Manuel Pérez Castellanos tiene en mí un admirador porque ese lugar era bárbaro. Tiene razón. Excelente. Magdalena, No, recorremos bueno, yo contigo. Suscribo todo, el Prado me fascina. Para mí, al contrario, la Rambla y el Río de la Plata me dan energía, me gusta mirarlo varias veces al día, ver cómo cambia de color, entonces Rambla siempre, para mí Rambla siempre. Pero dentro de Montevideo a mí lo que me encanta es la Ciudad Vieja, que no tiene verde, es verdad, pero que tiene algo especial porque estás como subido en un montículo, desde los distintos aledaños ves un cachito del puerto, ves el mar, corre una brisa especial que es una brisa muy montevideana. Hay que tratar de entender que tenemos una brisa muy linda del mar que viene, ¿no? Que no es solo viento que te corta la cara en agosto, es también una brisa muy amable. A mí me gusta pasear por la peatonal Sarandí, llegar a la Plaza Zabala, me encanta el Palacio Taranco y luego mi locura es 25 de mayo, estar por 25 de mayo, transitarlo, entrar al Museo Romántico, que tiene todos esos cuadros, todo es gratuito, entras, sales, toda la gente es amable contigo y además me encanta 25 de mayo porque tiene como muchos misterios. Está uno de mis grandes caballos de batalla y es que todavía en un edificio de 25 de mayo está todo el acervo del Museo de Historia Natural de Uruguay con todos sus fósiles, una de las mayores bibliotecas de historia natural que hay en Latinoamérica, que yo tuve la suerte de verla porque está abajo, ¿no? Entonces yo voy ahí a 25 de mayo, donde están los paleontólogos esperando que alguien le dé salida a ese acervo, que ha tenido una parte en la ex cárcel Miguelete, pero que es gigantesco, y entonces ahora ya no miento, pero antes decía, soy paleontóloga española de visita y tal, y entonces les obligo a darme una vuelta por ahí y tal, y me han mostrado esa biblioteca que está abajo, que es increíble, y luego si el paleontólogo ya están ahí y es amable, te abre todas las cajas y ves todos los fósiles, los dinosaurios, no, es un sueño. Y todo 25 de mayo es así, es una preciosidad y es un potencial, porque imagínense si sacáramos todo ese acervo y lo
y lo exhibiéramos, no sé, en la estación central o en los grandes edificios abandonados de Montevideo, el Hotel Nacional, que está en el puerto, y si hiciéramos todas esas locuras, ¿no? Que son de justicia y que se las merecen los montevideanos y los uruguayos, ¿no? Excelente. Ese es mi paseo. Qué los gran visitantes placer. extranjeros, Y por supuesto los extranjeros, si es que los dejamos entrar. Me Si es parece- que los dejamos me parece entrar. muy saludable ese claro, criterio. Claro que sí, claro que sí. Me gusta, la verdad que se La ha casa se pasado, reserva el derecho de admisión. Siempre, siempre. se ha pasado muy bien, muchísimas gracias. Un placer. No, Gracias muchas por gracias por la compartir. invitación, muchas gracias por la posibilidad de compartir con ella también. Lo mismo digo, un honor. La buena onda que le Un pusieron, honor. la verdad, un placer. Nosotros nos tenemos que ir porque si no, en una de esas nos puede venir como un ataque de pánico que nos pasamos de la hora. Exactamente, nos va a venir un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque nos vamos justamente con el video Ataque de Pánico de Snake, dirigido por Fede Álvarez, con guión de Eli Rosa Yagués. ¿Por qué? Porque justo se muestran edificios Está basado en el emblemáticos corto que se hizo. que se hizo el corto Ataque de Pánico, que fue el corto que llevó a A Fede Fede Álvarez, Álvarez, a y a Hollywood. Rosa Yagués y a otros santos a Hollywood y que ahora trabajan en Hollywood. Entonces, ¿por qué? Porque tiene edificios emblemáticos de nuestra ciudad, de Montevideo, pero que vienen a ser destruidos por robots. Por robots, sufren un ataque Por de eso pánico. detenemos el progreso nosotros. Sí, y porque acá en este programa seguimos con música, en este caso en formato de videoclip. Ha sido un hermoso estreno. La verdad que sí pasaste bien. Muy bien. ¿Vos? Nos quedamos un ratito, ¿no? Dale, me Si nos encantó. dejan, porque además hay buena música y tuvimos una hermosa charla. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver el miércoles a las 21 horas. Lo dejamos con Snake, Ataque de Pánico.